Volvemos con más Reporte M, en este caso con nuestra columna de análisis de actualidad. El tema que vamos a tocar es el Congreso de la Nación en función de las leyes que se aprobaron. Se dio ayer una jornada bastante candente en el Senado de la Nación. Recordemos la ley de emergencia en discapacidad y el aumento de las jubilaciones entre los temas más importantes. Se dio la aprobación y posiblemente dentro de muy poquito tiempo, ya lo adelantó Javier Milei, vetará dichas leyes. Veremos si esto será posible, si será tan fácil para el presidente Milei desoír lo que justamente se aprobó anoche en el Congreso de la Nación. Vamos a hacer un poquito de contexto. Anteriormente, por ahí nos hablamos de lo que es la ley de discapacidad, ya esto se venía hablando tiempo atrás. En diputados, en junio se había logrado media sanción en ambos proyectos, discapacidad y jubilaciones, con 150 votos afirmativos. En el tema particular de discapacidad también lo habíamos hablado en la última entrevista que tuvimos con la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning el año pasado, que estuvo aquí en nuestros estudios. Ya venía promoviendo este tema. Por supuesto, ella estuvo a favor en este caso con respecto a lo que es la ley de discapacidad cuando se votó en diputados el pasado junio. Así que bueno, anoche se dio la situación en senadores, ¿sí? En el Senado de la Nación. También se dio la aprobación. En este caso el punto fue que no hubo votos en contra, ¿sí? Los senadores estuvieron completamente a favor. Hubo 2/3 de los votos, 56 a favor, ninguno en contra, y 17 estuvieron ausentes, ya que es el mismo oficialismo que no quiso dar en el principio no quiso dar quórum. Se retiraron del recinto, pero igualmente se juntó el número necesario para hacer la sesión, que también se dice que es una sesión ilegal y demás cuestionamientos, pero finalmente se aprobó por unanimidad esta ley de discapacidad, de emergencia por discapacidad. Los puntos más relevantes de esta ley, para que se conozcan, entre ellos está el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad para protección social, pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Otro punto importante es fortalecer el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, que actualmente está regulado por la ley 24.901. Y otro punto también muy importante es el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tengamos en cuenta que la situación actual del tema de discapacidad en la Argentina es muy complejo. En los últimos 14 meses se otorgaron solamente 586 de las 500.000 solicitudes de pensiones por discapacidad. Así que a tener en cuenta la burocracia y las trabas que se han puesto con respecto a la discapacidad en la Argentina, con respecto a las pensiones, a los pagos a proveedores, a quien transporta a la gente que por ahí necesita alguna terapia, a los acompañantes terapéuticos, ¿sí? Que están cobrando miserias, a los propios trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad. Y bueno, todo esto se ha visto lamentablemente resentido con las actuales políticas que tiene el Ejecutivo Nacional, con el pretexto de ahorro, ¿sí? De déficit cero. Pero creo que en este tema no se puede hacer un recorte, ¿sí? La discapacidad no es un número en la economía, debe ser una obligación del Estado de garantizarle, ¿sí? A nuestros hermanos que tienen algún tipo de discapacidad todas las herramientas para hacerle la vida un poco más fácil, y también, por supuesto, a las familias. El monto de una pensión actual por discapacidad es solamente de 213.000 pesos con 286. ¿Sí? O sea, una miseria. Con eso, imagínense una familia que tiene una persona discapacitada en su núcleo, que tiene que hacer una terapia, que tiene que trasladarla a un sitio especializado en este tipo de terapia, los gastos
que esto genera no cubre, yo creo que ni la mitad de estos gastos. Los fondos de trabajadores con discapacidad actualmente es de 28.000 pesos mensuales. No se modifica desde febrero del año 2023. El impacto de esta nueva ley, aprobada ayer en el Senado, no sería mayor al 35% del PBI. ¿Sí? El PBI del primer trimestre de este año fue de $15.161 por habitante, o sea, no es un gasto, no es algo que va a fundir la economía, una ley de emergencia por discapacidad. Es lo que necesita justamente una familia para darle un tratamiento digno, una terapia adecuada a la persona que sufra algún tipo de discapacidad, ¿sí? Para su rehabilitación o su seguimiento, por supuesto. Así que este es un tema que lamentablemente, ahí está ahora por verse si realmente se va a vetar, si también se va a judicializar en caso de que se rechace el veto. Habrá que ver cuáles son los siguientes pasos que va a tomar el presidente de la Nación, pero creo que está perdiendo mucho capital político al oponerse a estas cuestiones, ¿sí? Que son necesarias a nivel social. Por otro lado, a las jubilaciones se da un aumento generalizado del 7,2% para jubilados y pensionados, más una suba de 40.000 pesos a los que cobran la mínima, ¿sí? Con este bono que pasará de 70.000 pesos a 110.000. Por lo tanto, el haber mínimo, por ejemplo, quedaría en 441.564 pesos, sería prácticamente un aumento del 16,4%. Sigo insistiendo en este tema, es una miseria. Quien tenemos algún jubilado muy cerca o pensionado, vemos que con la mínima es una burla para una persona que ha aportado toda su vida con esfuerzo, con trabajo, para tener una vejez digna, ¿no? Que no pueda pagar sus medicamentos, que no pueda ni hablar si tiene que alquilar, ¿sí? Y más los gastos no cubren ni la canasta básica, ¿sí? Lo que gana un jubilado hoy en día con la mínima, por ejemplo. Vamos a repasar algunos datos, ¿sí? Aquí que publicó Clarín justamente sobre sueldos, jubilaciones de expresidentes y vices y algunos familiares, y que en algunos casos es el equivalente a 256 jubilaciones mínimas. Vean ustedes este número. Por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri cobra actualmente una jubilación de más de 11.757.000 pesos, para que lo tengan en cuenta. Por su cuenta, Adolfo Rodríguez Sá también supera los 11 millones en su jubilación. Zulema Yoma, viuda de Menem, unos 9.759.000 pesos. Por otro lado, Julio Cobos, ex vicepresidente, más de 8.600.000 pesos. La viuda del expresidente Fernando de la Rúa, Inés Pertiné, está superando los 8.600.000 pesos. Y, por ejemplo, Alberto Fernández, una jubilación de más de 6.700.000 pesos. Daniel Scioli, 6.360.000 pesos de jubilación, teniendo en cuenta que también es actualmente funcionario de este gobierno, por lo cual también cumple un rol, tiene un sueldo asignado como ministro de Turismo de la Nación. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia el enfrentamiento del propio pueblo, ¿sí? Terminamos enfrentados los trabajadores, los jubilados, los discapacitados, por una medida incoherente, esta de querer recortar por ese lado para mantener el déficit cero y las cuentas que aún no las vemos, no vemos los resultados económicos en la sociedad. Hoy prácticamente me arriesgaría a decir que más del 50% de los argentinos no llega o le cuesta mucho llegar a fin de mes con su salario, y más teniendo en cuenta situaciones tan particulares como la de los jubilados, pensionados que históricamente han cobrado miseria y no han logrado un reconocimiento digno en su salario. Por supuesto, lamentablemente también la situación de los discapacitados y las familias, ¿sí? Que deben seguir estos caminos tan complejos, que estas trabas que aparecen en el camino
por algunos caprichos de déficit cero, de cumplir con algunos compromisos sin ver resultados actuales en la economía diaria de nuestro hogar. Así que bueno, un poco estos eran los temas que queríamos desarrollar en esta columna de actualidad, para no dejar pasar algunos números y esta realidad que están viviendo muchos de los argentinos, que lamentablemente día a día se les complica más su realidad. Así que desde Reporte M apoyamos, por supuesto, a los jubilados, a los discapacitados, y esperemos que esta ley no vaya a ser vetada en perjuicio de estas personas. Son las 20 horas 22 minutos, seguimos con más.